No sé en qué momento acumulo tantos libros, así que hoy se viene un super haul porque tengo muchas cosas que enseñaros. Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Me he salido aquí fuera al porche porque hace un día tan primaveral, el sol, la buena temperatura me motiva, me hace subir el ánimo y es que me apetece salirme aquí fuera a pasar este ratito grabando con vosotros, respirando aire puro, oyendo a los pajarillos y algún insecto que hay por aquí también volando, así que lo mismo se cuela por el audio del vídeo. Y vengo a enseñaros un haul porque tengo un montón de libros que enseñaros. Aquí viene Currito. Currito, ¿qué pasa? ¿Quieres salir en el vídeo tú también? Aquí viene a pedir mimo. ¿Me oyes salirme fuera? Y él ya viene. Aquí sí. Voy a grabar y ahora jugamos un ratito, ¿vale? Bueno, ahí lo oiréis, las patitas de Currito por aquí. Tengo un montón de libros que enseñaros. Sobre todo tengo libros ecuestres y libros de crecimiento personal y empresarial, pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los libros de crecimiento empresarial y personal porque tengo un haul ecuestre que compartiros y enseñaros muchas cositas, así que esos libros ecuestres os los voy a enseñar también en ese haul que será muy pronto. Tengo un montón de libros que yo no sé en qué momento he ido acumulando tantos, pero ya sabéis que a mí me encanta leer, que en el canal tenéis también vídeos de lecturas y es algo que disfruto mucho. Creo que leer es algo tan mágico, es una manera de aprender, es una manera de divertirse, es una manera de vivir mil vidas, aprender de experiencias de otras personas, que me parece algo mágico. Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho porque tengo muchísimos, por aquí tengo algunos más, así que vamos a empezar. Y como digo, todos los libros que os voy a enseñar son de crecimiento personal y crecimiento empresarial. Para mí no hay una cosa sin la otra. Os lo digo en todos los vídeos de libros. Voy a empezar por este porque ya lo he empezado a leer. Coaching para el éxito de Talan Miedaner. Conviértete en el entrenador de tu vida personal y profesional. Es que aquí también lo dice, no hay una cosa sin la otra. Al final, mejorar en el ámbito personal te hace mejorar en el ámbito profesional siempre. Y este libro me llamó muchísimo la atención y ya lo he empezado, no lo había oído recomendado, lo vi simplemente y me llamó la atención, así que decidí cogerlo, ya lo he empezado, me está gustando, creo que es como un fondo de biblioteca, no es específico de un tema concreto, sino como aquí dice, pues un coaching en general de vida, te hace mejorar en todos los aspectos de tu vida. No lo llevo muy avanzado, pero llevo ya bastante leído, así que me está gustando de momento, pero bueno, en este vídeo es un haul y vengo a enseñaros novedades y ya os iré comentando qué me parecen en próximos vídeos. De momento, este por aquí, Coaching para el éxito. Os voy a dejar todos los enlaces como siempre abajo y en mi escaparate de Amazon tenéis linkeados todos los libros también por si queréis echarle un vistazo, porque ahí tengo una sección beauty, tengo una sección de libros, una sección de electrónica, también ecuestre, así que ahí tenéis todos los productos que os suelo ir enseñando por aquí agrupados por categorías. El siguiente es este de aquí, es de Verónica Fumanal, El poder de la influencia, así se construye el liderazgo. Este libro lo compré, tengo una relación como de amor-odio con el libro porque lo compré en una charla de Verónica Fumanal. Ella es coach y ayuda a sobre todo políticos y personas influyentes a construir ese liderazgo, pero no he empezado a leérmelo y eso que la charla fue hace ya un tiempo, pero no sé, como que tengo una relación de amor-odio con este libro. Veremos a ver qué pasa si acabo leyéndomelo, que espero que sí. El siguiente me apetece muchísimo empezármelo y es Diario de un CEO de Steven Bartlett, 33 leyes para los negocios y la vida. Ya sabéis que teniendo una empresa, a mí leer de este tema, de estos temas y aprender de estos temas es fundamental. Todas las mañanas dedico a primera hora de la mañana un ratito a la lectura y leer sobre todo emprendimiento a primera hora me viene súper bien, me motiva, me hace aprender un montón y me apetece mucho todos los libros que son de empresas, porque al final liderar un emprendimiento no es nada fácil, es muy duro. Aquí no os enseño mucho porque al final tiene mucho trabajo de campo, pero también tiene mucho trabajo de ordenador y muchas veces vos vamos al campo y estás con clientes o estás muy enfocado en eso y no grabas tanto, pero este año ya os dije que quería compartiros mucho más contenido, así que os vendréis conmigo y veréis muchísimo más de cerca lo que hacemos en Gestagro.
y me apetece mucho empezar a leerlo en cuanto acabe el libro de Robin Sharma que estoy leyendo ahora, que se llama Éxito. Probablemente empiece con este o con el siguiente de Robin Sharma que os voy a enseñar ahora. La riqueza que el dinero no puede comprar, de Robin Sharma, los 8 hábitos ocultos para una vida plena. Robin Sharma, uno de mis autores favoritos por todo lo que me inspira, por la forma en la que tiene de transmitir las ideas, que al final son ideas tan básicas y son reflexiones tan sencillas en el fondo, pero tan complejas a la hora de expresarla, y él hace poner en una frase o resumir en una frase eso que creo que todos pensamos, o esas lecciones que te dice tu pepito grillo bueno interior y que muchas veces nos cuesta aplicar. Y me gusta muchísimo la manera en la que tiene de comunicar Robin Sharma, así que estoy deseando leerme este nuevo libro, pero como intento, la verdad que como me gusta tanto, intento como espaciarlo y no leerme uno detrás de otro. Estos libros no son de crecimiento empresarial tanto, sino más enfocados a crecimiento personal, entonces intento ir combinando uno más enfocado a personal con uno más enfocado a crecimiento empresarial. Por eso yo creo que primero me leeré el de Diario de un CEO y luego probablemente siga con este, pero bueno, ya sabéis que luego siempre vienen otros libros entre medias y al final entre una cosa y otra, pero bueno, lo importante es siempre tener un libro esperando para empezar a leerlo, por lo menos esa es la clave para no dejar de leer nunca. Y ya sabéis también que todos los libros de desarrollo personal, empresarial, me gusta subrayarlos, me gusta hacer mis anotaciones, me gusta hacerlo a modo de estudio realmente, me gusta tenerlos siempre a mano y por eso siempre los tengo en físico, no como me ocurre con las novelas, por ejemplo. Por cierto, ahora me estoy leyendo la de Agatha Racing y El veterinario cruel, que me está gustando, me gustó mucho la primera, me parece que son lecturas como súper fáciles, es una serie de varios libros de Cozy Crime, y estoy ahora con la segunda leyéndolo en el Kindle, que es El veterinario cruel, y voy por la mitad más o menos y la verdad que se lee súper rápido. Si os apetece tener una lectura así un poquito más amena, la verdad que la serie de Agatha Racing me encanta, pero esas son de entretenimiento, esa la leo por la noche un ratito antes de dormir. Bueno, seguimos. Este libro seguro que lo habéis oído si estáis un poco metidos en el mundo del crecimiento personal, de las habilidades sociales, pero si no, os va a parecer un poquito raro el título, que fue lo que me pasó a mí cuando lo escuché por primera vez. Es de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro que tiene un montón de años y llevaba muchísimo tiempo en mi lista de deseos. Te habla sobre inteligencia emocional, cómo sociabilizar en un entorno empresarial. Todas estas habilidades son útiles aunque no tengas empresa, o sea, aunque no tengas un emprendimiento, trabajar determinadas habilidades es algo muy bueno. También depende de cómo sea tu personalidad. Yo por lo menos soy una persona muy sociable, pero a la vez soy muy introvertida, me gusta pasar tiempo sola, disfruto mucho de mi propia compañía y estoy segura de que me va a aportar cosas, me va a aportar puntos de vista en los que no había caído. Y bueno, al final creo que todos los libros te suman algo, todos los libros te aportan y este tiene muchísima fama, es muy conocido, así que será por algo. Estoy deseando leerlo también. Va a ser complicado elegir próxima lectura, pero bueno, más o menos creo que lo tengo claro. Seguimos por otro más enfocado a crecimiento personal, es de Pablo de Ors, es Los Contemplativos. De Pablo de Ors, él es sacerdote. Os he comentado en otras ocasiones que su libro Biografía del Silencio es increíble. O sea, es un libro súper finito, muy pequeñito, nada que ver con este, y es perfecto. Yo lo recomiendo si estáis trabajando mucho vuestro desarrollo personal, sobre todo la meditación, el autoconocimiento. Creo que es un libro de esos que lo subrayarías desde la primera letra hasta el último punto porque es mágico. Y a mí me encantó. Se ha convertido en uno de mis favoritos de mi estantería y me parece que es un regalazo. Si tienes que hacer un detalle o te apetece hacer un regalo a alguien que esté un poquito más metido en el mundo del crecimiento personal y del autoconocimiento, creo que vas a acertar, porque sí que es verdad que es un libro que te tiene que pillar en un punto en el que tú estés preparado para asimilarlo y para conocer y entrever todo lo que te está diciendo, no solo en el texto, sino todo el trasfondo que tiene el libro. Me parece que es mágico. Y este de Pablo de Ors, Los Contemplativos, me lo regaló mi abuela
Así que también estoy deseando leerlo, creo que va a ser muy diferente a Biografía del Silencio, no sé por qué me da la sensación, pero de Pablo de Ors yo solo me he leído el de Biografía del Silencio y no había leído nada más, así que bueno, pues me tiene ahí un poco expectante a ver qué tal. Creo que lo dejaré para un poco más adelante porque me apetece tener como un poco más de tiempo para leer estos libros, porque si es tan denso como el de Biografía del Silencio, creo que estos libros no son para leerlos rápido ni en el día a día. Biografía del Silencio ya os digo que es muy, muy pequeñito y que se lee relativamente rápido. Así que por aquí, Pablo de Ors, Los Contemplativos. Bueno, esto va de clásicos, porque el siguiente libro que tengo para enseñaros también es un clásico y es El millonario de la puerta de al lado. También, si estáis metidos un poco en el mundo empresarial, en el mundo de inversiones, de finanzas, seguro que lo habéis oído. Este libro también lo tenía pendiente de leer desde hace muchísimo tiempo, pero al final, como es un clásico, parece que muchas veces los clásicos los vamos dejando, pero ya decidí cogérmelo, así que vamos a darle una oportunidad porque la verdad que yo creo que va a estar muy bien. Sobre todo creo que estos libros son tan famosos o tan conocidos porque al final sientan un poco las bases, sobre todo si te estás empezando a meter en este mundo. Entonces creo que por eso lo he dejado un poquito más en la estantería, porque lo tengo ya desde hace tiempo, y es porque creo que va a ser un libro que no me va a aportar nada nuevo, porque creo que a nivel económico, a nivel financiero, tengo una base bastante grande a día de hoy. No podía decir lo mismo hace años, pero a día de hoy sí. Pero sí que creo que me va a refrescar mucho esas ideas principales y esas ideas básicas, así que no vendrá mal tenerlo en la estantería. Y también es un libro que me apetece leer. Aquí dice Los sorprendentes secretos de los millonarios estadounidenses. Tengo un montón de libros que ya habéis ido viendo en otros vídeos relacionados con mentalidad, y creo que es fundamental trabajar la mentalidad, porque creo que sinceramente hoy en día no se enseña una mentalidad de crecimiento, no se enseña una mentalidad prósperas, sino que muchas veces creemos que nos lo merecemos todo, creemos que necesitamos que alguien venga y nos dé un trabajo simplemente porque hemos estudiado una carrera, simplemente porque sí, porque nos lo merecemos, y al final el planeta es muy grande, somos muchas personas y no nos damos cuenta de que si nosotros no creemos en nosotros mismos, si no nos trabajamos a nosotros mismos y nos damos un pasito adelante, nadie va a venir a regalarnos nada. Creo que el tener unos conocimientos sobre economía y sobre finanzas, sobre desarrollo personal, incluso, como decía, de autoconocimiento, y no hace falta que todo el mundo emprenda y que todo el mundo tenga su empresa, ¿no? Simplemente creo que estos conocimientos son básicos también cuando trabajas como empleado, ¿no? Tienes que saber un poco de gestión del dinero y gestión de las finanzas para poder prosperar y para poder conseguir pues tu objetivo. Y con esto no digo que todo el mundo tenga los mismos objetivos económicos, simplemente conocer la gestión económica y saber llevar la economía de tu casa ya me parece algo importante. El conocer qué significan cada uno de los epígrafes de tu nómina si trabajas para una empresa ya me parece importante. En fin, que creo que al final aprender de finanzas no creo que sea solo o que esté como relegado a si tienes una empresa o si te dedicas al mundo empresarial o si eres emprendedor, sino todo lo contrario. Creo que todo el mundo debería aprender, y creo que en los colegios se debería de enseñar muchísimo más sobre esto, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Bueno, últimos 3 libros, y estos van en bloque porque no puede hacerme más ilusión tener estos libros en mi estantería. Estos sí que llevo pendientes de leerlos un montón. Estaba deseando ya tenerlos en casa y poder leerlos, porque he oído tan buenas críticas siempre sobre ellos, y creo que voy a vibrar tanto en la frecuencia en la que vibran estos 3 libros que estoy deseando leerlo. Son de Joe Dispenza. Joe Dispenza tiene varios libros y estos son es como una trilogía, pero realmente al ser de crecimiento personal no es una novela, pero están bastante relacionados. El primero de ellos es Deja de ser tú, la mente crea la realidad. El segundo, El placebo eres tú, descubre el poder de tu mente. Y el tercero, Sobrenatural, gente común y corriente haciendo cosas extraordinarias. Me apetece mucho leerlos, creo que estos libros los voy a subrayar muchísimo porque me parece fundamental el creer en nosotros mismos, el saber
como digo, que está en nuestras manos cambiar nuestro futuro, está en nuestras manos muchísimas de las cosas que no sabemos que están en nuestras manos, alcanzar sueños, alcanzar objetivos o simplemente tener un estado de ánimo. Muchas veces echamos balones fuera, muchas veces culpamos al entorno de lo que no tenemos, de lo que no conseguimos, de cómo estamos. Nos pasamos el día criticando. Yo, gracias a Dios, esta mentalidad la llevo trabajando ya muchísimo tiempo y cuanto más la trabajas, más te das cuenta a tu alrededor de lo arraigada que está esa sensación de estar todo el día quejándose, de estar culpando al otro de lo que a ti te pasa, de no querer asumir responsabilidades. Lógicamente en la vida pasan cosas, pero como tú afrontes esas cosas van a determinar también cómo te vas a sentir, cómo se va a sentir tu cuerpo, qué otras cosas van a sucederte, y muchas veces no hay una ley, sino yo pienso que todo depende de según cómo mires las cosas, si las puedes ver como fracasos, las puedes ver como oportunidades para otra cosa, obviamente sabiendo y siendo conscientes de que, como digo, pues en la vida te pueden pasar cosas que no sean buenas, pero como tú afrontes esas cosas es lo que va a determinar tu futuro y lo que va a determinar tu vida. Así que creo que estos libros van bastante enfocados a eso, pero bueno, ya haré más reseña cuando los lea. Y nada más, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esta semana que ha sido la feria del libro, no me he cogido ninguno porque ya veis que tengo un montón de lecturas por leer, pero sí que me apetecía haceros este haul y que tuvierais un vídeo de libros, porque ya sabéis que forman parte de mi canal, que tienen un huequito muy importante en mi canal, los libros, sobre todo de estos temas. Y recordaros que tengo bastantes libros que enseñaros también de temática ecuestre, pero que os las dejaré para un próximo vídeo donde os enseño también algunas cositas de ropa ecuestre y os cuento también algunas cosas. Así que nada más, yo dejo por aquí el vídeo de hoy. Espero que estéis pasando una semana preciosa y que no os olvidéis de seguir trabajando por vuestros sueños. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Déjame en comentarios si has leído alguno de estos libros y si me recomiendas otros. Yo encantada siempre de recibir todos vuestros comentarios y todas vuestras sugerencias. En el blog de hace unos días os compartí que estaba leyendo La sombra de los sueños de Gonzalo Giner y me dijisteis que también algunos de vosotros lo habíais leído y me hizo mucha ilusión. Yo todavía no lo he terminado, pero de momento me está encantando, así que ya os haré reseña también del libro cuando lo acabe. Vienen meses intensos, sobre todo meses intensos ecuestres, porque ya habéis visto, bueno, la romería fue increíble, la disfruté muchísimo y todavía vienen algunos eventos ecuestres que me tienen ahí un poquito nerviosa, pero nerviosa en positivo, nerviosa con ganas de que vengan, así que os lo iré enseñando todo por aquí. No olvidéis también seguirme en Instagram y en TikTok, os dejo por aquí mis redes sociales también para que me sigáis por allí, porque también os comparto muchas cosas, os adelanto también algunas noticias y me hace muy feliz que poco a poco pues esta pequeña familia vaya creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!